en el nombre de Jesucristo, hasta donde llegue esta palabra, pueda edificar, pueda ministrar vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es Identidad y propósito. Repita conmigo, identidad y propósito. Gloria al Señor. Aquí el Señor está hablando sobre la seguridad que nosotros debemos tener al estar enfrentando las dificultades, los problemas y aún las fuerzas espirituales de maldad. El Señor dice, no temas o no tengas miedo a lo que mata en el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos que la consecuencia del pecado trajo la muerte física. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. La consecuencia del pecado trajo la muerte física, pero no así la del alma y la del espíritu. O sea, si uno conoce a Dios, si uno se entrega a Cristo, uno sigue estando en la presencia de Dios. Después, más adelante, le voy a hablar sobre las personas que rechazan al Señor. Esas personas sí que están complicadas, porque su alma sigue existiendo, su espíritu también, pero van a otro lugar. Pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos que lo más que puede hacer el enemigo es dañar nuestro cuerpo, quizás en alguna área. Pero más que eso no. El alma, el espíritu no pueden matar porque el Señor nos ha regenerado. El Señor nos ha dado un nuevo espíritu. El Señor nos ha adoptado como hijo suyo, como dice aquí la palabra en Efesios, el capítulo 1, verso 3. Vamos a ver cómo el Señor desde antes está hablando de propósito y está hablando de nuestra identidad como hijos de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado, hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, si hay algo que el enemigo no puede destruir, es la vida de Cristo en nosotros. El enemigo nunca va a poder destruir la vida de Cristo en nosotros. Y desde el momento, hermanos, que nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu comenzó a ser diferente. La palabra habla de que hemos nacido de nuevo. La palabra habla de una regeneración. Regeneración. Hoy, por ejemplo, o en este tiempo, algunos dicen que la ciencia médica o la medicina puede, digamos, alterar la genética humana, o están pensando que puede alterar la genética humana. Algunos comentan eso, yo la verdad no sé si es así, pero están comentando eso. Pero nosotros que recibimos a Cristo, nuestra genética fue cambiada. Y eso es lo que significa ser regenerado. Regenerado. Hay una nueva genética en nuesra vida, que es la vida de Cristo. Porque el Señor no es que nos recibió y nos dijo, bueno, te voy a poner mi apellido y de ahora vas a ser mi papá. No, dice la palabra en Juan, este
texto tan conocido de la Escritura, en el capítulo 1, verso 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y esto quiero que prestemos atención, hermano, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el Señor engendró un nuevo espíritu en nosotros. Por eso yo estaba pensando, ¿no es cierto? Lourdes se parece un poco a la hermana Gladys, ¿eh? Y Ariel también. Sara se parece a Ramona. Anita se parece un poco a la hermana Adela y también la altura al hermano Juan, porque tiene la genética del padre y de la madre. Esa genética está en su vida. Bueno, cuando el Señor nos hizo hijos suyos, Él usa la palabra engendramiento. No es poner un apellido. Ya nuestro espíritu es diferente. Porque ya tiene la genética de Dios. A eso lo que la palabra le llama regeneración. Ahora somos la generación de Dios. Porque al recibir a Cristo hemos sido engendrados, hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Y eso el enemigo jamás podrá destruir. Las circunstancias jamás podrán frenar la genética de Dios. Por eso dice la palabra en Gálatas capítulo 4, verso 6, dice así: por cuanto soy hijo, Dios envió. Gálatas capítulo 4, verso 6, dice: por cuanto soy hijo, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos tener claridad es en nuestra identidad. Nuestra identidad como hijo. Porque hemos recibido la genética de Dios. Nuestro espíritu recibió la genética de Dios. Por eso somos una raza diferente. Cuando el apóstol está hablando de la vida nueva, no es que bueno, ahora cambiamos de vida. No. Está hablando de una nueva genética. Porque en tu espíritu y en mi espíritu, porque hemos recibido a Cristo, hay una nueva genética. No solamente que está la presencia de Dios en nuestra vida, sino que ya nuestro espíritu es diferente. En Corintios 6:17 dice, porque el que se une, primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y allí la palabra espíritu está en minúscula. Y usted va a encontrar en la Biblia, cuando el Señor habla del espíritu del Hijo de Dios, de la hija de Dios, en algunos lugares lo va a encontrar con minúscula y en otros lugares lo va a encontrar con mayúscula. Porque el espíritu del que recibió a Cristo está amalgamado con el espíritu del Señor. Y eso es lo que nos da una identidad nueva. Por eso somos hijos de Dios. Amén.
Usted no solamente tiene el privilegio de tener la presencia de Dios, sino que en su espíritu ya está la genética. El que nació de nuevo ya tiene la genética. Y esto el Señor le habló a Nicodemo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo vino así con su razonamiento. Dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Razonamiento. Razonamiento natural. Y el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ahí otra vez operó la mente natural de Nicodemo. Dijo, pero ¿cómo puede uno siendo viejo ir al vientre de la madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso? No, dice, es nacer del agua y del espíritu. Los que son nacidos de la carne, de lo natural, natural es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de esto, dice. Así como el viento, que tú puedes experimentar, puedes sentir en tu rostro el viento que sopla, pero no sabes de dónde vino, ni a dónde va. Así es todo nacido del espíritu. No sabemos cómo sucede, pero sucede. Y eso es lo que nos da una identidad nueva. Una identidad, hermanos, con propósito. Somos hijos, las mujeres hijas de Dios, con propósito. Y es algo tan importante que nosotros podamos asimilar de que somos hijos y que hay un propósito. Y ese propósito debe ser tan importante, hermanos, en nosotros o para nuestra vida, aún más que nuestra propia vida. Más, ¿a qué me refiero? Más que nuestra vida física. Por eso el Señor le dice, no temas lo que mata en el cuerpo. Cuando el Señor estaba preparando a los discípulos, le dijo, aquel que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a dejar familiares, tierras, bienes materiales, aún renunciar a su propia vida, tomar su cruz y seguirme. Eso está hablando de propósito. Y cuando nosotros vemos al Señor Jesús, a mí me conmueve algunas cosas que el Señor Jesús realizó. Uno de los textos que podemos ver allí en Lucas capítulo 9, 51, hablando de propósito. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso muestra que el Señor Jesucristo estaba enfocado en el propósito que el Padre tenía con él. Los demás tenían muchas ideas. Algunos quizás pudieron pensar, bueno, Jesús se está haciendo popular, se está haciendo tan famoso, tiene tanta influencia, va a llegar a ser el gobernador, va a llegar a ser el rey. Pero no, Jesús sabía que para eso no estaba.
Él dice, mi reino no es de este mundo. Él venía con una claridad en el propósito que tenía el Padre. Y yo estaba leyendo algunos versículos de la palabra en Lucas, el capítulo 18 y el 31, dice así: tomando Jesús a los 12, le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús tenía claro lo que le iba a pasar en Jerusalén. Por eso la Escritura dice esta expresión, afirmó su rostro. Fue una determinación de Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que le iba a pasar a su cuerpo. Y luego dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Fíjese, va a haber momentos que va a haber gente a su lado que no le va a entender lo que usted dice. No va a entender el propósito que el Señor tiene con su vida. Porque quizás ellos están aspirando a fama, están aspirando a cosas temporales, pero el que entiende propósito, el propósito es más importante que su propia vida. Gloria a Dios. En esta altura del mensaje tendríamos que preguntarnos, ¿tengo claro lo que Dios tiene conmigo o lo que Dios quiere conmigo? Número 1. Número 2. ¿Es el propósito de Dios más importante que mi vida física? Reitero, tengo claro lo que Dios tiene conmigo como propósito para mi vida. Número 2, ese propósito que Dios tiene conmigo es más importante que mi vida física. A esto lo que se refería el Señor cuando le dice, no teman a lo que matan el cuerpo. No tengan miedo. Pablo, cuando todavía no conocía al Señor, él tenía fama, él tenía buen nombre, él tenía estatus, él era una persona importante. Era una persona inteligente en lo natural. Pero él dice, yo todo eso lo valoro como una bolsa de basura comparado al propósito que el Señor tiene conmigo. Para mí es más importante el propósito y todas estas cosas que el mundo valora. Para mí no tiene valor. Lo que para mí tiene valor es lo que Dios quiere que yo haga. En Hechos capítulo 20, verso 22. Dice así, ahora he aquí, Hechos capítulo 20, 22 al 24.
Ahora, he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa era la mentalidad del apóstol. Esa era la forma de pensar del apóstol. Esas eran sus convicciones. En base a eso, tomaba las decisiones. Y ese conocimiento y esa determinación lo llevaba a estar fiel al propósito. Aunque el mismo Espíritu Santo le decía los peligros y las cosas que iba a pasar. Por eso, hermanos, va a haber gente que no va a entender lo que Dios tiene con tu vida. No va a entender las decisiones que tú tomas. Pero si tú tienes claro lo que el Señor como hijo, como hija tiene para tu vida, seguirás adelante en el propósito, aunque eso conlleve peligro, aunque eso conlleve quizás que no te comprendan o que pierdas algunas cosas. Porque el que tiene definido esto, lo más importante es el propósito. El apóstol Pablo dice, de ninguna de estas cosas hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuánto quieren terminar su carrera con gozo? Y el ministerio que recibí del Señor. Así como el diablo se levantó contra Jesús para tentarlo, para desviarlo, y aún mucho tiempo antes de que él vaya a la cruz, el diablo le intentó matar, pero no pudo. De la misma manera también, tú que eres hijo de Dios, en tu vida hay un propósito. El diablo, el infierno se va a levantar contra tu vida. Y tendrás que tomar decisión si seguirás avanzando en el propósito, en el llamado de Dios, o te quedarás estático, paralizado por el temor. Por eso el Señor, cuando instruía, le decía, no tengan miedo de lo que mata en el cuerpo. Mas el alma no puede matar. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida física para la redención, para la salvación nuestra. Para Él no fue fácil. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y sabe, hermanos, es bueno entender que la consecuencia del pecado
del pecado original, y de ahí se desprendieron todas las otras desobediencias, es la muerte física. Por eso el Señor Jesús tuvo que morir físicamente. Algunos es como que lo meten todo en la bolsa y dicen, no, la paga del pecado es el infierno. No, no es el infierno. El pecado solamente tenía como sentencia la muerte física. Por eso el Señor, cuando le habla a Adán y le habla, no sé si estaba Eva presente, no lo dice la Biblia, pero el Señor le dice, no comas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres morirás. No le dice, te vas a ir al infierno. No. Porque si la consecuencia del pecado sería el infierno, entonces para que Dios sea justo, Jesús tendría que ir al infierno. Pero el Señor Jesús no fue. Él solamente murió. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te lleva al infierno? El no querer recibir la gracia de Dios. El no querer recibir a Cristo. El rechazar la gracia de Dios y querer seguir pecando y seguir endemoniado y seguir en las obras de maldad. Eso sí te lleva al infierno. Pero el pecado en sí hay alguien que puso su vida por usted y por mí, que es Jesús, el Hijo de Dios. Él murió. Y cuando Él estaba allí en la cruz, el pecado original más el castigo por todos los pecados estaba sobre Él. Y Él murió. Pero no fue al infierno. Al tercer día resucitó, porque Él nunca quiso apartarse de su Padre. Él nunca quiso. Él sencillamente allí puso su vida en lugar nuestro. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir al infierno? Los que no reciben la gracia de Dios, los que rechazan la oportunidad que Dios le da, los que están allí enfrente a la vida, están frente a esa oportunidad de estar con Dios, de estar en comunión con Dios, de ser perdonado, de ser restaurado, pero dice, no, yo no quiero eso, yo quiero seguir pecando. Es lo que la palabra de Dios lo llama, la luz vino al mundo, pero los hombres y mujeres, algunos, amaron más las tinieblas que la luz. Esa gente sí se va al infierno. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por el propósito. Usted y yo, hermanos, ¿estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra vida física por el propósito? ¿Sabe, hermanos?
que el propósito o estar en el propósito o estar cumpliendo el propósito es el lugar más seguro. El lugar más seguro. El Señor Jesús en Juan 10, 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, hermanos, tenía la seguridad que nadie le podía quitar la vida. Cuando usted y yo estamos en el propósito, nadie te puede quitar la vida. ¿Lo puede repetir conmigo? Si estoy en el propósito, nadie me puede quitar la vida. Ahora se habla mucho del COVID. Oh, cuidado con el COVID. Yo no digo que seamos imprudentes, ni que tentemos a Dios. Tengamos cuidado. Pero, hermanos, no podemos temerle al COVID. En nosotros hay una vida indestructible. Y yo sé que quizás usted me dirá, pero hubo siervos que partieron por esa causa. Bueno, sencillamente porque llegó su momento. Así como el de Jacobo. Herodes lo mató, pero no fue Herodes. Fue que ya su tiempo terminó. Entonces, nosotros no debemos temer cuando estamos en el propósito. Porque más peligroso que el COVID es el diablo. Más peligroso que el COVID son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Más peligroso que eso son los brujos, los hechiceros, los macumberos. Más peligroso que el COVID. Pero ¿sabe qué? No nos pueden matar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Porque el Señor nos guarda. Hasta el día que termine nuestro tiempo, tengamos la seguridad de que el Señor nos guarda. Aleluya. Así que usted le puede hablar al COVID si quiere. Si COVID-19, COVID-20, COVID-21, conmigo estás perdido. Porque estoy en las manos del Señor. Y yo voy a partir de esta tierra el día que Dios quiera, no el día que el COVID quiera. No el día que el diablo quiera. Aleluya. A esto se refiere cuando el Señor le dice: no teman lo que mata en el cuerpo. No tengan miedo. Mire, hay gente que dejó de congregarse por temor, que dejó su llamado por temor, que dejó de servir por temor, que se encerró por temor, siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios. Cuando los cristianos de la iglesia primitiva avanzaban con peligro constante de muerte, el apóstol dice: somos contados como ovejas de matadero. Pero sin embargo ellos, amén, gloria a Dios.
Yo sé que esto es para la mente humana, para aquel que razona todo. Dice, ¿qué está diciendo este pastor? Lo que la palabra de Dios dice. Nadie te puede quitar la vida. Quizás vas a pasar momentos muy difíciles. Dice la palabra que Pablo en una oportunidad recibió tantos piedrazos que quedó como muerto. Dice la palabra que la gente que estaba allí lo dieron por muerto, lo dejaron. Pero al tiempito de allí se levantó y siguió su camino. Y le dijo a los hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nosotros caminamos en la fe, entendiendo que nuestra vida depende de Dios, ni no por eso vamos a ser imprudentes, ni tentar a Dios. No estoy hablando de eso. Usted ve cómo nosotros nos comportamos aquí, tratamos de cuidarnos lo que podemos. Pero no tenemos temor. Amén. No tenemos temor. No porque ahora sale todo esto, bueno, ahora dejamos el llamado, dejamos todo, porque cerramos la persiana. Cuando pase todo esto, bueno, salimos. Crean en un Cristo poderoso. Pero si yo te vi encerrado. No. El propósito, hermanos, el propósito tiene que ser más importante que nuestra propia vida física. Tiene que ser más importante. Porque así podrás avanzar en tu llamado. Porque siempre habrá peligro de muerte. No sé si del COVID, del diablo mismo, de alguien que se va a levantar y te va a decir te voy a matar. No sé. Mire, hay muchos siervos de Dios que no había COVID, pero vino uno y le dice te voy a matar. Ah, sí, me va a matar. Bueno, si Dios te deja, me va a matar. ¿Cuántos me dicen amén? Así que no hay motivo, hermano, para temer. Usted va a encontrar reiteradas veces que el Señor dice, no temas, no temas, no temas, no temas. El Señor le dice a Jeremías, antes que nacieses, cuando estuviste en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y luego el Señor le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte y para defenderte. Gloria a Dios. Cuando tú estás en el propósito, hermanos, pasarás por esta tierra todo el tiempo que Dios quiera y partirás en el día que el Señor ha señalado. Amén. Gloria a Dios. Pero mire, la muerte no tiene que ser motivo de temor, porque dice la palabra, el morir es ganancia. Tu fe y mi fe debe ser que morir es ganancia. Hace días atrás estaba escuchando un mensaje de un siervo de Dios que vinieron y le dijeron, yo te voy a matar. Ah, sí, le dice. Sí. Y yo me quiero ir, dice. Porque yo ya estuve allá, dice. Y está re bueno allá, dice. Pero volví. Por causa del ministerio volví. Pero yo ya conozco allá. Así que no me asustás con tu amenaza. Amén. Gloria a Dios. Hermano, tú eres un hijo de Dios.
Tú eres una hija de Dios. Tú estás bajo el cuidado de Dios. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar desprotegido ni a merced de cosas que pasan. Dios tiene un plan con tu vida. Y cuando tú te determinas a cumplir ese plan, aleluya, el Señor va a estar ahí para guardarte. El Señor va a estar ahí para defenderte. El Señor va a enviar sus ángeles. El Señor va a estar protegiendo tu vida hasta el día que Él diga, bueno, es hora que mi hijo venga a mi presencia. Es hora que mi hija venga a mi presencia. Y si usted y yo, hermanos, caminamos en esa fe, en esa confianza y no tenemos temor, vamos a terminar nuestra carrera con gozo. Vamos a terminar nuestra carrera como cobardes. Vamos a terminar la carrera con gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Y si alguien te amenaza de muerte, decirle, yo ya le di mi vida al Señor. Y quiero que sepa que estoy dispuesto a morir si es necesario por la causa del Señor. Así que tus amenazas no me hacen daño, diablo. Tus amenazas no me atemorizan, diablo, porque yo ya hace tiempo decidí de dar mi vida por causa del Señor. Y si tengo que morir por causa del Señor, lo haré con gozo, sabiendo que es ganancia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Avanza, hermano. Avanza. Sé un valiente de Dios. Te invito a estar de pie, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera que usted por unos minutos le dé gracias porque es un hijo de Dios. Reafirme su identidad. El diablo atacó en la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres. No dejes que el diablo haga mella en tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Eres engendrado. Tienes la naturaleza de Dios en tu espíritu. Y jamás un padre va a dejar a sus hijos en las manos del enemigo cuando hay propósito con su vida. Aleluya. 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 Decirle gracias a Dios porque soy hijo. Gracias, Señor, porque soy hija. Porque tú me engendraste. Tú no me diste solamente un apellido en el papel. No, tú pusiste tu genética, tu naturaleza en mi espíritu. Soy hijo. Gracias. Gracias porque hay propósito con mi vida. Y gracias, Señor, porque sé que ese propósito se cumplirá hasta el final. Aleluya. 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 Se puede levantar el mismo infierno contra ti, pero tú eres hijo. Tú eres hija.
y cuentas con la protección del Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, hermana, determínate a avanzar en el propósito que Dios tiene con tu vida. Determínate. Lo más importante para tu vida debe ser el propósito. Lo demás ponelo en segundo, tercero, cuarto lugar. Lo primero es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Avanza en ello. No permita que el temor te paralice. Yo percibo en mi espíritu que se está impartiendo en este momento una ministración de Dios. Muchos siervos se van a levantar. Se van a levantar y van a avanzar en su llamado, en su ministerio. Recibe esta ministración. Hay una impartición ahora. Decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, yo avanzaré en tu propósito y tú te encargarás de cuidarme. Tú te encargarás de guardarme, como siempre lo has hecho, Dios. Aleluya, aleluya. Los que caminan en el propósito tienen ángeles. Los que caminan en el propósito tienen ángeles. Tú no avanzas solo en el propósito. El enemigo no va a hacer lo que quiera contigo, porque hay ángeles. Ángeles del cielo, ángeles poderosos, que caminan junto a ti, aun cuando tú no te das cuenta, aun cuando tú no percibes, pero hay ángeles. Aleluya, aleluya. Gracias,
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios ministrando. Ahí está la presencia del Espíritu Santo ministrando. Hay sobre tu vida ahora, hay un peso de la autoridad que Dios está impartiendo en este momento sobre tu vida para que avances. Quizá algunos no te van a entender, hermano, no te van a entender. Quizá los más allegados a ti no te van a entender. Porque quizá está velado a sus vidas lo que Dios tiene contigo. Pero tú avanzas. Tú avanzas. Predica, sirve, enseña, anuncia el reino de Dios. Y terminarás tu carrera y podrás levantar tu mirada cuando te presentes delante de Dios. Podrás levantar tu mirada. Y escucharás las palabras del Señor que te dice: bien hecho, siervo fiel, sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Ese día está cercano. Ese día es muy importante. Aleluya. Recibe de Dios. El Espíritu Santo te está ministrando. Cuando hay una determinación, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu vida. Aleluya. No solo debemos estar para recibir las bendiciones del Señor, sino que también debemos estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Aleluya. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Está aquí la reunión.